Ser podcast. Vamos a abrir nuestro club de cultura, como siempre, capitaneado por Álvaro Colomer y Jordi Costa, esa extraña pareja que cada sábado nos llena la mesa de libros y pelis. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Muy bien, aquí en bañador. Sí, sí. Pues sí, ya os veo. Ya os veo. Por debajo de la mesa bañador. Ah, vale. Claro. No quiero tener esa imagen ahora mismo. Es lo que hay. Vamos a empezar. Bueno, ¿qué broma es esta, por favor? Desde el 21 de julio de este mismo año sabemos que se pueden llevar perros de más de 10 kilos en los trenes de larga y media distancia de Renfe. Y Álvaro está tan contento que ha venido a hablarnos de eso, de perritos, porque no lo saben, pero bajo la mesa ahora mismo no está Álvaro Colomer en bañador, sino que está Lena, que es su perra, su perrita, que la acompaña y se porta muy bien, porque jamás se ha dado el caso que ladrara, ¿no? Esperemos que siga calladita para que la dejéis seguir viniendo, claro. Es una más de este club de cultura, esta podenquita que es tan buena que la queremos como si fuera del equipo. Además, Álvaro, con esta noticia que comentamos por WhatsApp, estás muy contento porque por fin puedes viajar con ella a Castellón, una ciudad con la que mantienes un vínculo muy fuerte. Es que ya era hora, ¿eh? O sea, en el 2022 Renfe hizo la prueba piloto en el AVE Barcelona-Madrid y en el 2023 y al 2025 ampliaron este programa, esta prueba piloto, a los trenes de Madrid-Málaga, Madrid-Granada, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Sevilla. Queda clarísima una cosa, Madrid. Que es que en este país para ir a Madrid todos son comodidades, pero para ir a sitios que no sea Madrid todos son dificultades. Ya sabemos cómo va el país y no se les ocurrió hacer una prueba piloto de Santiago de Compostela a Bilbao. Estás mezclando la palabra piloto con perro y estoy aguantándome muy fuerte el chiste. Claro. Piloto. Suéltalo. Es igual. Pero bueno, el caso es que por fin ha entrado en vigor esta normativa que extiende el permiso a viajar con perros de menos de 40 kilos en el AVE, en el Hablo, en el Alvia, en el Euromed y en el Intercity. Y para celebrarlo he querido llamar a algunos escritores y pedirles primero que me hablen de sus propios perritos y con los que por fin podrán viajar en tren, y además que me digan cuál es su perrete preferido de la historia de la literatura. Pues me parece estupendo. ¿Con quién vamos a empezar? Vamos a empezar con la maravillosa Alicia Jiménez Barret, que por cierto tiene una novedad editorial este septiembre, que es Bajo el cielo infernal, una nueva entrega de su famosa inspectora Petra Delicado. Y ella, bueno, ya sabemos que Alicia vive en Vinaròs, en Castellón, y tiene una pareja de labradores que son con los mejores nombres de la historia de los perros, que son Pistacho y Banana. Me ha encantado esto de Pistacho y Banana. Dice que en el pasado tuvo dos perros fieros, que era una pareja de Rottweilers, que eran muy útiles para un escritor porque mantenían a la familia y a los vecinos alejados de su casa. ¿No? Algo que todo escritor quiere, soledad y silencio, pero que ahora cuando se ha hecho mayor se ha dado cuenta de que necesita perros amistosos. ¿Y con qué perro de la historia de la literatura le gustaría a Alicia Jiménez Barlet viajar en tren? Pues vamos a dejar que lo explique ella misma. Hola, como perro de escritor que me gusta mucho, hablaré de Canario, que pertenecía a don Benito Pérez Galdós. Bueno, pues me remito a la fotografía donde se les ve a los dos sentados, el uno muy pegado al otro, don Benito con un pesado gabán, el perro un mastín enorme con un pesado pelaje, medio derrotados por la vida, pero pues muy satisfechos de estar juntos y pegaditos. Es una fotografía y una relación animal-dueño
que no solo me gusta, sino que me emociona profundamente. Qué bonito, que el perro canario, con don Esa Benito foto, Pérez Galdós. Es una foto icónica, además. Sí. ¿A quién más le has preguntado por su perro? Bueno, le he preguntado a José Carlos Llop porque siempre he sabido que allá en Mallorca, además Mallorca, que ahora está tan en boca de todo el mundo por los problemas que está atravesando, pues digo, vamos a preguntarle a José Carlos Llop por su perro. Él dice que su perro de la literatura preferido es el suyo propio, que está siempre enroscado a sus pies mientras él escribe, que se llama Blixen, que en honor a Karen Blixen, la autora de Memorias de África. Y recuerda que anteriormente tuvo dos perros más, uno llamado Nora y otro llamado Kabul. Y bueno, veamos cuál. Vamos a ver qué perro de la historia de la literatura nos remite José Carlos Llop. Exacto. Mi perro favorito es una perra y es mi perra Blixen, que tiene nombre de escritora, y que es una perra que ha convivido conmigo 16 años, está ya en las últimas, y ha sido parte de mi literatura también, porque ha tenido la delicadeza de situarse a mis pies cuando yo escribía, y han sido muchos los libros que he escrito con ella a mis pies. Pero si he de buscar un perro arquetípico para mis gustos, lo único que me sabe mal es que la Odisea vuelve a estar de moda, ¿no? Pero mi perro favorito sería Argos. ¿Por qué? ¿Por qué sería es mi perro favorito Argos? Que subraya la lealtad y la fidelidad, que son dos de las características perrunas más nobles. Cuando llegas a casa, la única que te sale a la puerta es la perra o el perro, a saludarte moviendo el rabo y mostrando una alegría extraordinaria, aunque esté enferma. Y la lealtad de Argos en la Odisea es emocionante, no solo emocionante por el perro, sino porque es lo único que le hace derramar una lágrima a Ulises. Entonces, esa complicidad sentimental también entre el perro y su dueño en Argos está muy bien relatada, con 2 versos, pero muy bien relatada. Sonando la banda sonora de Memorias de África, basada en la novela de Karen Blixen, y haciendo homenaje a Blixen, es el perro de José Carlos, la perrita de José Carlos Llop. Y es verdad que sin duda, Álvaro, Jordi, es el verano de Ulises, porque sale hasta en la sopa. Sí, y precisamente el Argos de la Odisea de Nolan aparece un poco amojamado, creo yo, ¿eh? ¿Sí? O sea, no sé si lo habéis visto, pero está el perro Todavía no. Ya está. Sí, Bueno, sí, que era un perro muy mayor. Bueno, claro, perro, ya está esperando 20 años al amigo. O sea, es un tenía que ser perro muy perro mayor, pero claro. está escandalosamente amojamado ahí. ¿Con quién más has hablado, Bueno, Álvaro? la siguiente es Pilar Eire, sin duda una de las escritoras y periodistas que más habla sobre perros constantemente en las redes sociales, y además que defiende la idea de la necesidad de adoptarlos. Hace por encima de todo. sí, Claro, sí. tenemos que defender esta idea de que hay que adoptar a los perros. Ella tiene un perrito de origen cordobés llamado Brody. Dice que le puso el nombre de Brody en homenaje a su serie preferida, Homeland, y que su intención era que cuando la gente le preguntara por qué se llama Brody, ella poder hablar de la serie. Pero dice que nadie le pregunta por qué se llama Brody. No Así que, por favor, preguntadle. si veis a Pilar Eire por la calle, preguntarle por qué. Si es por Adrian o por Adrian Brody o por quién. Exactamente. Y bueno, recordad que ella tuvo otros perros que son también muy famosos porque ha hablado muchos, que eran Fender, Rocky y Bakunin. Bakunin no hay que preguntarle el motivo de por qué se llamaba así. y porque dice que ella no concibe la vida sin un perro. Pues vamos a oír a Pilar Eire. Me encanta participar en este reportaje porque siempre he querido contar que mi personaje favorito en perro, creo que en perro y en humano, ha sido Bendicò, que es el perro del príncipe de Salina, el gato pardo. Es un lebrel italiano muy grande, tiene la cabeza muy grande, napolitano, perdón. Va con él a todas partes y hay una escena brutal, que es la última del libro, que te la cuento de memoria porque no lo tengo aquí el libro, pero la he leído tantas veces que prácticamente creo que la sé palabra por palabra, que hacen una alfombra de Bendicò cuando muere el príncipe. Cuando muere Bendicò hacen una alfombra de su cuerpo, una alfombra que ya lleva 40 años Bendicò en plan alfombra, lo tiene Concheta. Concheta es el último miembro de la familia que queda viva, y la tiene en su habitación, apolillada, bueno, en fin, ya muy deteriorada, y entonces ella, como una forma de cortar con el pasado y de decir, bueno, ya está, la historia del gato pardo ya se ha acabado, tira la alfombra por la ventana a un montón de basura que hay en la calle, y por un momento la alfombra recupera la
postura de Bendicó en el aire y también del gato pardo, o sea, con la pata alzada, y es un momento, un instante efímero, ¿no?, de que vuelve otra vez esa alfombra polillada, vuelve a convertirse otra vez en el orgulloso gato pardo. Ese es el final del libro, es un final que he leído 1000 veces y las 1000 veces me ha hecho llorar, ahora mismo estoy llorando. He de decir que no es que conviertan al perro en una alfombra, en realidad lo disecan en la novela. Sí. Pilar tiene, claro, es que convertir en una alfombra a mí me extrañó un poco porque dije, un poco bestia, ¿no? Esto. Disecarlo también es raro, pero bueno, pero una alfombra ya, no sé, tiene algo como cruel incluso. Bueno, hablando de perros, supongo que habrás invitado a alguien que es famoso por sus perros, incluso le ha dedicado una novela, un perro. Hablo de Alejandro Palomas, ¿no? Exacto, Alejandro Palomas está todo el día también con sus perros, es como el reverso de Pilar, digamos, están todos los dos hablando todo el día de perros. Ella tiene un perro ahora que se llama Blanc, que solo tiene 7 meses, pero antes ha tenido, que los conocemos todos dentro de la historia contemporánea de la literatura, tenemos a Mastin, Rulfo y a Golden, y nos recomienda este perro de la literatura. Yo recomiendo La puerta, de Magda Szabo, porque aparece un perro que es maravilloso, llamado Viola, y es el perro que vehicula y que vincula la relación entre la protagonista, que es el alter ego de la autora, de Magda Szabo, con Emmerenc. Y Emmerenc, que es la criada, la empleada y el alma mater de la novela, termina robándose el cariño del perro y convirtiéndose prácticamente en la madre de este perro, que tiene una personalidad brutal, casi tanto como la de ella. Y vamos ya con el último perro. El último que os traigo es de Silvana Boch, autora del fino arte de crear monstruos, además de librera de la librería Cal Llibreter en Sant Just Desvern, en Barcelona. Alguna vez la hemos tenido por aquí, por la casa. ¿Cierto? Y ella tenía un tekel llamado Valentina, que falleció hace 2 años, pero que sigue siendo muy recordado por los habituales de la librería. Y bueno, su recomendación de perro literario es esta. Elijo a perro Percy, el perro de la gran poeta norteamericana Mary Oliver. Un perro que representó a todos los perros que tuvo ella durante su vida y a quien le dedicó libros, dog songs, poemas, y de quien probablemente Mary Oliver aprendió gran parte de la sabiduría que desprende en toda su poesía. Un verso que dice: una perra nunca podrá contarte lo que sabe de los olores del mundo, pero vos sabés, al mirarla, que lo que sabés es casi nada. Jordi, ¿a ti te gustan los perros? Me gustan muchísimo y lamento que nadie haya mencionado ni a Snoopy ni a Milú, que son mis perros literarios favoritos. Snoopy, es verdad. Es todo un mito, un símbolo como del que vamos a hablar ahora. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop, boop-be-doo. Bueno, dejadme que recupere un poco de normalidad veraniega, porque si ya algo llevo haciendo desde hace años son los programas de verano, y últimamente, con la actualidad como la tenemos, los últimos años, no nos podemos permitir el recordar ciertas efemérides que antes eran fijas, como es la muerte de Marilyn, la de Elvis Presley, lo del lanzamiento de las bombas atómicas, etcétera, etcétera. El próximo martes se van a cumplir 64 años del fallecimiento, pues como decía, de uno de los grandes iconos del siglo XX, Marilyn Monroe. Y este año la efeméride tiene un significado, una especial significación, porque este 2026 vamos a celebrar precisamente el centenario de su nacimiento. Jordi. Sí, el nacimiento de Norma Jane Mortenson, la pelirroja de Los Ángeles que se convertiría en la explosiva Marilyn y que nació el mismo año que Harry Dean Stanton, que Leslie Nielsen, que Klaus Kinski, que Harry Dean Stanton. Y que Fidel Castro, por cierto, no sé, me apetecía poner a Fidel Castro aquí. Y Jerry Lewis, ¿no? Sí, Jerry Lewis, y qué repertorio más diverso y más extraño. ¡Qué loco todo! El único que ha llegado a soplar las velas ha sido Mel Brooks, que ha cumplido 100 años. Bueno, recordar como decía, el fallecimiento de Marilyn era uno de los grandes clásicos del verano, antes de que ya pasara de todo durante todo el año, ¿no? Es
Jordi, es un icono del siglo Sí, XX. sí, bueno, y normalmente, pues eso, 2 días después se recordaba El lanzamiento de la bomba atómica. Y lo curioso es que las dos noticias están bastante estrechamente vinculadas, porque, bueno, no sé si estáis familiarizados con el término anglosajón bombshell, pero que se acuñó justamente en un momento en el que un piloto tuvo una desafortunada ocurrencia, que es colocar la efigie de Rita Hayworth en uno de los aviones que participaban en las pruebas del atolón de Bikini, cosa que escandalizó enormemente a Rita Hayworth, pero luego esta idea de bombshell, de belleza explosiva, quedó asociada justamente al modelo de belleza que encarnaría Marilyn, pero sobre todo las clones y las imitadoras de Marilyn Monroe. Cada estudio quería tener su Marilyn y ahí surgieron figuras como Jane Mansfield, que era la Marilyn Trash, ¿no? Que un poco la ordinariota, ¿no? La ordinariota. La Marilyn Trash me encanta. Con animal print, con su piscina en forma de corazón y Pobre con sus Jane. conexiones con el satanismo. A mí me caía muy bien Jane, pero Sí, a hay mí que también. reconocer esto. Luego Mami Van Doren, que era la respuesta del estudio Universal. Y aquí, bueno, en España también tuvimos a nuestra curiosa Marilyn, que fue vallisoletana, era Agatha Liz, protagonizó la película La nueva Marilyn de José Antonio de la Loma. Bueno, vamos... Tardíamente. Sí, pasados unos años, sí. Pero volviendo a Marilyn, imagino que este centenario estará lleno de homenajes, celebraciones, porque Marilyn es un símbolo. Sí, una Marilyn marca. es mucho, es inagotable. La mujer más fotografiada de la historia, según se dice. Y bueno, en la Cinemateca Francesa acaba de cerrarse una exposición que se llama Marilyn Monroe Sentence, comisariada por Florence Tissot, que ya hizo la exposición de Agnès Varda, que se pudo ver aquí en Barcelona. La de Marilyn también se podrá ver en Madrid y Barcelona, de la mano del Caixa Forum, el año que viene. La National Portrait Gallery ha hecho una exposición espectacular que se llama Marilyn Monroe a Portrait, que está hasta el 6 de septiembre en Londres, en la que se combina obra pictórica. Están desde los famosos cuadros de Warhol hasta un cuadro bastante estremecedor de Marlene Dumas, de Marilyn muerta, y luego, por supuesto, fotografías de Richard Avedon, de Cecil Beaton, de Philip Hussman. Y luego, bueno, en el Academy Museum de Los Ángeles, hasta febrero de 2027, se podrá ver Marilyn Monroe, Hollywood Icon, que sí, que es un proyecto lleno de objetos personales, de vestuario, de cosas que dicen que no se han visto y que no se han expuesto nunca. Ha aparecido también un libro, como de Marilyn Monroe Century, From Norma Jean to Icon, A Story in Photograph, de Joshua John Miller, que es justamente el nieto del primer fotógrafo de Marilyn, Bernard of Hollywood, Bruno Bernard, que fue un señor que escapó de la Alemania nazi, que conectó mucho con ella porque ambos habían vivido en orfanatos. Hubo una gran complicidad entre los dos y fue el primero que la fotografió como estrella. A tropical heat wave. The way that she moves that thermometer proves that she certainly can. What's your name, honey? Pablo. Certainly can. Chico. Certainly can. Miguelito. Pablo, Chico, Miguelito. Oh, can. Bueno, este tema se llama Heatwave. Marilyn Monroe llegó a cantar incluso a las olas de calor y tengo una imagen, Jordi, que seguro que recordarás, la película La tentación vive arriba. Sí, en la que sí. Marilyn tiene el truco de abrir la nevera y quedarse delante para mitigar las noches calurosas, tórridas de Nueva York, ¿no? Ambientada en un caluroso verano. Esto lo hemos hecho todos, pero no nos ha quedado igual. Yo Claro, no lo he igual. hecho porque pienso que gasta la nevera. Yo soy una rata. Bueno, pasemos tema. Que Marilyn tenía gracia para todo, ¿no? Y sí, bueno, Heatwave es una canción de Irving Berlin que aparece en Luces de Candilejas, de Walter Lang, en un número musical que en su momento fue considerado de mal gusto. ¿Por qué? Y que ahora, pues bueno, porque marcaba, yo creo, que una ruptura dentro de la historia del musical. Yo creo que esa película está muy bien, es una película muy menor dentro de la carrera de Marilyn, pero sirve para entender todo lo que ella aportó, porque justamente la película narra, digamos, un fin de época de un
de una manera de entender el teatro musical familiar, conservadora y tal, y de repente aparece Marilyn, que de alguna manera abre la puerta y anticipa todo lo que vendrá después de la mano de superestrellas como Madonna, Beyoncé, etcétera. La bombshell, vaya. Pero más allá de la celebración del centenario, no sé si se puede decir algo nuevo sobre Marilyn. No hay personaje que esté más rastreado y hurgado y revisitado que Marilyn Monroe, ¿no? Sí, lo que ocurre es que no se ha hablado lo suficiente de lo buena actriz que era. O sea, yo creo que es muy injusto lo de dejarla encasillada en este arquetipo de rubia tonta o rubia ingenua, cuando realmente allí había mucho, ¿no? Y justamente en esta película, en Luces de Candilejas, hay otro número que es After You Get What You Want, You Don't Want It, donde ella muestra el vestido diseñado por William Travilla, estilo naked dress, estos vestidos que parece, bueno... Como el que utilizó para cantarle el Happy Birthday a Kennedy, ¿no? Exactamente. Casi cosidos encima. Exactamente, casi cosidos encima, que luego pues Kim Kardashian, Cher, Rihanna han hecho bastante uso de esta tradición. Pero bueno, justamente la manera en que canta esa canción, Irving Berlin cuando lo vio dijo, realmente, si yo hubiese sabido en los años 20 cuando la escribí que esto podía ser tan sexy, pues realmente lo hubiera flipado. Hubiera flipado. Además, ella se empeñaba mucho en ser buena actriz porque siempre tenía un coach, bueno, fue alumna del Actors Studio, ¿no? Sí, fue alumna del Actors Studio. Lo de los coaches también irritaba bastante a sus compañeros de reparto, pero yo creo que da bastante medida de la autoexigencia. Ella nunca estuvo satisfecha de ser lo suficientemente buena actriz. Antes de esta pregunta de si hay algo más que todavía se pueda decir, seguramente no hay muchas cosas que se puedan decir, pero aquí en España hoy mismo se ha ido publicado en La Razón, de hecho escrito por Víctor Fernández, un artículo que Víctor Fernández vendrá de aquí poco a hablarnos de Lorca, un artículo en el que se reproducen las cartas que envió el psiquiatra que encontró el cadáver de Marilyn, las cartas que envió a un poeta explicándole las circunstancias en las que le encontró y cómo era todo el escenario, digamos, toda la escena, y esto se está reproduciendo hoy, de hecho, en el periódico. O sea, hay cosas que a lo mejor en Estados Unidos no tanto, pero para nosotros pueden ser nuevas. Es curioso, Jordi, que no se haya preparado un gran biopic sobre la estrella con motivo del centenario de su nacimiento. Es verdad que se han hecho ya. Sí, bueno, en el Festival de Venecia habrá una sorpresa, ¿eh? ¿Sí? Es un corto que se llama Flesh Impact, dirigido por Maggie Gyllenhaal, en el que Marilyn es interpretada por dos actrices de dos edades muy diferentes, Dakota Johnson y Ellen Burstyn, que hacen, pues eso, de una Marilyn joven y de una hipotética Marilyn anciana que no Qué pena que sea un corto. Sí, es un recurso parecido a una TV movie de HBO que se llamaba Norma Jean and Marilyn, donde Mira Sorvino y Ashley Judd jugaban al doble papel, ¿no? Intentando hablar de la esquizofrenia entre Norma Jean y el icono. Pero bueno, para mí el gran biopic sí que ya se hizo y ha sido reciente. Lo que pasa es que es una película que tuvo muy mala suerte. Era Blonde, muy maltratada. Sí, Blonde de Andrew Dominik, para mí con una Ana de Armas absolutamente espectacular, increíble. Sí. Pero sí que es verdad que llegó en un momento pues de una cierta hipersensibilidad que consideró que en la película de alguna manera se victimizaba demasiado la figura de Marilyn, se ponía demasiado el foco en el sufrimiento y no en la agencia de esta mujer que acabó creando su propia productora y que luchó bastante para llevar las riendas de su carrera, ¿no? Se basaba en la novela de Joyce Carol Oates, que para mí es una novela maravillosa y bueno, Joyce Carol Oates decía que Marilyn era su Moby Dick, en el sentido de que es como la gran metáfora americana a partir de la cual puedes hablar de todo, ¿no? Yo quería añadir otro libro que quizás no es nuevo, pero como yo entro en bucle y los temas no me salen de la cabeza, quería explicar uno sobre Marilyn Monroe y un perrito. Que es la vida, sí. La vida y opiniones de Mav, el perro, y de su amiga Marilyn Monroe, que publicó uno del autor escocés Andrew O'Hagan, que se basa en una cosa real, que es que Frank Sinatra regaló un bichón maltés a Marilyn Monroe, que lo llamó Mav, que es la acotación de mafia, claro, sí. O sea, es Frank Sinatra, pero ya se sabe, ¿no? Wow. Y que este autor lo que hace es coger y explica la vida de Marilyn Monroe desde la perspectiva del perrito, que es un perrito filósofo, es un perrito muy listo, muy bien. Y explica los últimos días de Marilyn Monroe, así que si alguien quiere una biografía que salga de lo convencional. También. Oye, sí. Jordi, ¿y es verdad que Truman Capote quería que fuese la protagonista de Desayuno en Tiffany's, que fuese Marilyn Monroe? Sí, lo quería, lo que pasa es que el entorno de Marilyn Monroe le aconsejó a Marilyn que no era apropiado que interpretara a una prostituta, que bueno, es una prostituta peculiar, Holly Golightly,
Pero bueno, Truman Capote también yo creo que es el autor de, para mí, el mejor texto sobre Marilyn Monroe, que es un capítulo de Música para Camaleones que se llama Una hermosa criatura, en el que bueno, cuenta cómo se encuentra con Marilyn en el funeral de una profesora de actrices, que dice una cosa muy interesante. Dice, bueno, realmente el arte de Marilyn solo podía ser captado por las cámaras. En teatro nunca hubiese funcionado, ¿no? Dice, es como el vuelo de un colibrí, que me parece una metáfora muy bonita. Álvaro, querías añadir una cosa. No, era lo del perro de antes. Vale. Sí, era lo del perro. Ya, vale, perfecto. Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Hoy vamos a llamar a la puerta de una de las instituciones culturales más respetada, además de antigua, del panorama no solo nacional, sino también internacional, porque la Real Academia de la Lengua tiene 300 años de historia, une a 500 millones de seres humanos que hablan español en todo el planeta, y lo vamos a hacer gracias a alguien que trabajó durante 10 años ahí dentro y que viene con un libro bajo el brazo y con esta banda sonora de fondo que es, vamos, que ni pintada. María José Solano, buenos días. Buenos días, Lourdes. Qué bien, le pega muchísimo este Moon River de fondo, porque... Sí que le pega. Sí, ha venido elegantísima a la radio. Haz los honores, Álvaro, preséntanos quién es María José Solano. María José Solano es escritora y periodista, es cofundadora de la revista Zenda, además de editora en la editorial de Edasa, lleva los clásicos de la editorial de Edasa y columnista de ABC. Tiene un montón de libros en la maleta, sobre todo de viajes, pero hoy vamos a centrarnos en el último que ha publicado, que se titula La RAE para lectores curiosos, publicado en la editorial Almuzara, y ella, bueno, trabajó durante 10 años en la Real Academia y aprovechando esa experiencia, pues cuenta, digamos, cuenta este libro, el subtítulo del libro explica un poco su contenido, que es Historias y secretos de la Real Academia Española y de quienes cuidan y ordenan nuestra lengua. Tengo que decir que ya he visitado la Real Academia, he tenido la suerte de hacer una visita privada y guiada y muy bonita, y el edificio es precioso y todo lo que contiene es una maravilla, es un viaje apasionante. Y tú en el prólogo del libro cuentas que lo escribiste con la intención de explicar a tu hijo qué se hace en la RAE, porque claro, todo muy bonito, pero dices pero ahí dentro ¿qué se hace? ¿Crees que la gente no sabe cuál es realmente la misión de la Real Academia de la Lengua? Hombre, ahora ya yo imagino que sí, porque está a un clic de distancia. Sí. Si no lo sabes, porque no nos toma el mínimo interés en saberlo. Mi idea con este libro era trufar esa historia que todos sabemos, que está en la web, que está en libros como el de Zamora Vicente o como el de otros académicos. Era introducir anécdotas, acercar, digamos, de una manera didáctica, amena, divertida, pedagógica, esa institución que tan vinculada está a cómo somos, quiénes somos y cómo pensamos. La RAE no hubiera existido, digamos, si no hubiera habido, digamos, una serie de tertulias, ¿no?, que se dan origen, ¿no?, a la RAE. Cuéntanos un poco este origen, estas tertulias, en qué consistían y cómo acaban generando en la RAE. A Colomares que le encanta esta pregunta, ya lo hemos hablado otras veces. Capítulo le gustó muchísimo. Capítulo, que es de los primeros. Colomares, espero que hayas pasado de él. Sí, tranquila. Llega al final y todo. ¿Cómo lo conoces? Hombre, son muchos años. Sí, claro, es que en la academia nace en un caldo de cultivo preparado para este tipo de personajes, este tipo de iniciativas y de inquietudes. En otros lugares de Europa, como Francia e Italia, ya habían nacido.
agrupaciones intelectuales que querían ordenar la lengua. La Academia de la Crusca en Italia pues tenía un interés literario, querían que Dante, pues Boccaccio, sus grandes escritores tuvieran pues un listado de palabras que ellos utilizaban y que los italianos debían conocer. Los franceses siempre un poco más adelantados en cuestiones políticas, pues ahí tuvieron a un personaje, a Richelieu, que se dio cuenta de que estos intelectuales que estaban pendientes de la lengua francesa y querían hacer diccionarios tenían un poder político importante. Y entonces ahí Richelieu mete su zarpa poderosa y constituye la Academia Francesa. Y en España, pues en paralelo, nace este grupo de hombres que emulando esos grupos, esas asociaciones con un interés intelectual, pues deciden que tienen que hacer también su parte, que el español ya es algo que cruza fronteras, que tiene un viaje y un tornaviaje, que se extiende a las dos orillas del Atlántico y que eso hay que organizarlo de alguna manera. No se pueden quedar atrás. ¿Y cómo se llaman esas tertulias? ¿Porque tienen un nombre? Pues tienen nombres de todo tipo, pero vamos, están los ociosos, los desventurados, los desventurados, esa nuestra. Me encanta. No, eran los decepcionantes, ¿no? Los decepcionantes. Sí. Tienen nombres de lo más original. Y bueno, y al final, pues, de todas esas tertulias que tienen aires renacentistas, ellos quieren emular a Academos, ese hombre legendario de la cultura griega, pues nace lo que hoy es el diccionario, la gramática y la ortografía. Creo que fue el Octavo Marqués de Villena quien creó la tertulia que se llamaba La Española, ¿no? Sí. De la que saldría la idea de crear un diccionario, y también el que impulsó el famoso lema que tenemos todos en mente cuando dicen la Real Academia de la Lengua, limpia, fija y da esplendor. Que puede ser un detergente o la Real Academia. Perfectamente. Y de hecho les costó llegar a eso. ¿Sí? De nuevo lo cuento ahí. Sí, se reunieron y no creas que fue muy fácil. No se ponían de acuerdo. La tormenta mental de... Sí, el brainstorming. Pues para llegar a este lema, tela, O sea, nunca les he puesto de acuerdo del todo, porque realmente es típica idea que suelta uno y dice, cállate, Manolo. Sí, bueno, pero tenían ahí que... pues a prueba y a prueba, no sé, tenían ahí unos dibujos también, habían pensado en que ellos se parecían a abejas laboriosas y habían manejado ese tema también. Yo creo que al final se decantaron por el crisol. Y de ese crisol que mezcla metales y extrae de ellos el metal más preciado, pues salió la idea de limpia, fija y de esplendor. Qué bonito. Bueno, vamos a meternos dentro del edificio. De la sede, que fue conseguida, digamos, por el duque de Cheste. Y ahí dentro hay dos lugares que son como los que despiertan más curiosidad, ¿no? Que es la cámara acorazada del sótano, que por Dios, queremos una película ya de un atraco, de un robo a la cámara acorazada de la RAE, y el fichero general. Por favor, cuéntanos qué hay en esa cámara acorazada. Y el fichero, claro, cuéntanos. Bueno, si alguien robara la cámara, la policía, la primera casa que llamaría es la mía, me temo, porque he sido la primera cuando entré a trabajar en el diario ABC, pues mi primera crónica, mi primer reportaje fue sobre la cámara acorazada. Fue la primera vez, creo, que unas cámaras entraron ahí. Es un lugar muy pequeño, está en el sótano. Es relativamente moderno, se hizo con la reforma de la casa en los años finales de los 80 y son 2 metros cuadrados, eso sí, forrados de suelo a techo de libros, y ahí están, pues, sobre todo, bueno, también por cuestiones de seguridad, pero sobre todo de conservación. Mantienen la temperatura adecuada, etcétera, que en las bibliotecas no pueden controlar de esa manera tan exhaustiva. Pero vamos, sí, está ahí abajo en el sótano, en un lugar que yo en los 10 años que estuve ahí realmente no sabía dónde estaba. Mira que hice averiguaciones, mira que investigué. Al final está detrás de una puerta disimulada al final de un pasillo y detrás. Y ahí hay originales, sí.
Sí, Claro, ahí incunables, ¿no? están los incunables, manuscritos Wow. y primeras ediciones Princeps, sí. Está Gonzalo de Berceo, por supuesto, está el Arcipreste de Ita, están las primeras ediciones del Quijote también, está el Buscón de Quevedo, hay una carta manuscrita de Quevedo también. Bueno, pues hay tesoros. Sí, tesoros. Y lo que es muy chulo es los ficheros, los cajoncitos. Claro, pues eso es son 10 millones de papeletas. Es el Wow. Google de madera. Me encanta, es que es tan bonito además. Sí, claro, pues antes se hacía así y ahí está abajo porque es tan grande y tan pesado que no por seguridad lo tienen en el sótano para que apoye sobre suelo y no sobre piso. Claro. Y ahí está la historia de nuestra lengua, escrita a mano. A mano. Es muy emocionante abrir un cajón. Yo de vez en cuando pasaba por ahí cuando nadie miraba, hasta que pusieron las cámaras, abría cajones y decía, a ver, la M. ¿Qué palabra me sale? ¿Qué palabra me sale? Hay una, ahora que hablabas de incunables, de primeras ediciones del Quijote, hay una historia muy curiosa sobre los falsos retratos de Cervantes, ¿no? Sí, claro. Es que uno de ellos decidimos que iba a protagonizar la cubierta del libro porque, claro, es la imagen que todos tenemos en la cabeza de Cervantes. La de los libros de texto. Sí, que por cierto, Colomer, no me has preguntado cuáles son mis perros literarios. Esto no puede ser, ¿eh? Bueno, ¿cuáles son tus perros literarios? Pues, ¿cuáles van a ser? Cipión y Berganza, ¿no? Claro, por supuesto. Vamos, está clarísimo. Bueno, pero cuéntalo para los oyentes que no sabemos de claro, a qué te Cervantes. Los de Cervantes, claro. Claro, vale. Los perros de Cervantes, ¿no? Los del coloquio de los perros. Pues este Cervantes, que ya para nosotros es Cervantes y ya nos da igual si es falso o no es falso, la academia en realidad se divide en dos: los que creen que es verdadero, los que creemos que es verdadero y los que creen que es falso. Pero como todo, pues tiene su leyenda, su historia y de alguna manera ya es verdadero. Pues esto era un pintor, Jáuregui, que se supone que era amigo de Cervantes, entonces se supone que pintó un retrato de su amigo Miguel y ese retrato nunca se encontró hasta que en el siglo XIX un anticuario sevillano dice que tiene noticias de él. Bueno, cuento la historia con más detalle y más intriga Bueno, he intentado poner intriga, eso ya el lector lo dirá, pero vamos, lo cuento en el libro y entonces se pone en contacto con los académicos se emocionan, por Dios, tenemos por fin una imagen de Cervantes y al final, después de muchas polémicas que por supuesto llegaron a la prensa. Claro. Esos famosos odiadores de la academia que han estado ahí, que constituyen un género literario y siguen constituyéndolo. Eso te iba a decir. Pues le dieron mucha lata con este tema y al final preside, sea o no sea, no se ha demostrado lo contrario, con lo cual preside el salón de actos, preside la presencia de los actos oficiales cuando un académico es nombrado académico y ahí está para quien quiera creer y quien no crea. Y luego hay otro, hay dos, si no es suficiente un falso, tenemos dos falsos. Vamos a dejar el otro para los lectores, ya, ¿no? Que lo lean en el libro. Bien. Claro, pero para cosas raras, digamos, aparte del cuadro, o sea, tenemos el cráneo, un pedazo del cráneo del Cid, que digo yo, ¿cómo sabemos que es del Cid y no de Pepe el Leñador, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo sabemos que ese pedazo de cráneo es del Cid y dónde está y de dónde viene? Pues ¿Y qué dice Pérez Reverte al respecto? Mira. Él dice que sí, absolutamente. Ahora los modernos dirían, lo sabemos por su trazabilidad, es decir, pues eso como las manzanas. Claro, se sabe que se hizo, digamos, el recorrido hacia atrás, es decir, desde las manos de una aristócrata francesa localizada por uno de los académicos, por Cela, pues hacia atrás ella provenía de una familia que se remontaba a uno de los altos mandos del ejército francés que estuvo en Cardeña y que, bueno, que como tantos los franceses, pues arrasaron, expoliaron y se llevaron objetos valiosos a Francia. Y así pues cayó en manos que en esa generación ya eran manos generosas y esas manos finalmente cedieron el
ese fragmento de cráneo a Cela, y Cela se lo regaló a Menéndez Pidal por su 99 cumpleaños, un hombre que había dedicado su vida entera a estudiar el Cantar Mio Cid. Típico regalo. Y Sí. Estos regalos tan típicos. Qué bonito. Oye, yo un jueves me encontré en la cola del AVE a Javier Cercas, que iba a la reunión de la RAE, y yo digo, pero, o sea, ¿lo mantenéis esto? ¿Vas presencialmente y todo esto? Me digo, sí. Yo digo, pero ¿y qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Iba con una botellita de whisky? ¿Y qué te dijo? No, me dijo que eran muy interesantes. Sí. Y tú también lo cuentas. Bueno, las reuniones de los académicos es a puerta cerrada. El pleno, cuando son las 6 o 6:10, se cierran las puertas y ellos se reúnen. Pero yo siempre hago otra vez que estoy hablando con Colomer, yo creo que queda muy claro si lo cuento de esta manera, no haciendo la analogía mineral, ya que estamos con el crisol y con limpia, fija de esplendor. Ellos, los académicos, lo que hacen es obtener la pepita de oro. Ese jueves deciden sobre un trabajo que se hace a diario, si no sería imposible. Si el trabajo de academia solo fuera un día a la semana, sería imposible. Pero las comisiones constituidas por filólogos, por lingüistas computacionales y presididas por académicos trabajan todos los días del año y deciden sobre las distintas palabras que vienen desde corpes, fuentes audiovisuales, fuentes escritas, literatura. Todo eso se va decantando hasta llegar los jueves a la mesa de plenos, y ellos deciden que la pepita de oro es válida y que con ese metal precioso vamos a hacer una palabra nueva o la palabra va a morir. También las palabras mueren. Él me dijo que era un trabajo apasionante, que le gustaba muchísimo. Sí. Yo supongo que lo es. Lo que es muy bueno es cuando cada vez que se elige un nuevo miembro, digamos, este miembro tiene que hacer como un discurso de aceptación de la silla que le han asignado, pero claro, hay algunos que les da pereza, digamos, hacer este discurso. Jacinto Benavente, por ejemplo, se tiró 30 años para hacer Se tomó su tiempo el hombre. Que dices, bueno, no era veloz que digamos, pero ¿qué pasa en estos casos, no? Estos tíos, ¿qué hacemos con esta gente que se lo toma con calma? Hay anécdotas de todo tipo. Yo he incluido algunas, las que me parecían más divertidas, pero hay de todo tipo. Sí, desde el académico escritor que decía que le traía mala suerte y que si se aceptaba el sillón moría, hasta y no lo hizo nunca, hasta como digo, José María Pemán que leyó sin leer, es decir, él disimuló, como él decía, yo disimulaba tras el paraván de los papeles, pero en realidad lo dijo de memoria, 1 hora y cuarto hablando de memoria. Y otras anécdotas, como a mí, una de mis favoritas es la de José Zorrilla, que fue elegido. Tardó tantísimo que los académicos se enfadaron por primera vez en la historia y dijeron, bueno, pues te quitamos el sillón, ya está, se acabó. Y luego volvieron a nombrarlo otra vez, y esta vez se presentó el primer discurso que se hacía en verso. ¡Wow! ¡Qué bonito! Mira, cuando visité la RAE fue porque con Manu Verástegui hacíamos una sección que se llamaba Saca la lengua, porque era sobre la lengua, y yo recuerdo, interactuábamos con las academias de la lengua de otros países de Latinoamérica, ¿no? Claro. De hecho, hay academias de la lengua en 22 países. En 1951 se fundó en México la Asociación de Academias de la Lengua Española. ¿Cómo interactúan unas academias con otras? Eso es que claro, hay mucha relación. Es muy importante. La academia no es la academia de España, es la academia del español. Claro. Y es la academia de Madrid y luego las 22 academias hermanas que constituyen a SALE. Por ejemplo, estábamos hablando antes de la rubia Marilyn, ¿no? Sí. Pues sabéis. Si uno busca rubia en el diccionario, una de las acepciones es amelcochado. Amelcochada es rubia. O sea, la amelcochada Marilyn. Exacto. En Bolivia, en Colombia. No puedes decir eso. En Bolivia, en Colombia, en Puerto Rico, en Cuba, en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá, en Venezuela. O sea, quiero decir, es que es muy importante la labor que hacen las academias. Sin este abrazo de las 22 hermanas, pues el español habría desaparecido o ya no sería lo que es. Está siendo todo muy bonito, pero digamos tenemos que meter un poquito de polémica en el tema para meter un poquito de chicha. Es imposible, digamos, ya ha pasado el tiempo, pero es imposible no hablar de Luis García Montero y Santiago Muñoz Machado, digamos, los dos amigos de la literatura española, de las letras españolas, y preguntarte un poco, bueno, ya sabéis que hubo un conflicto entre ellos, y no sabemos hasta qué punto, uno es el director del Instituto Cervantes, otro es el director de la RAE, no sabemos hasta qué punto hay una tensión entre estas dos instituciones, digamos, ¿no? Cuéntanos
Cuéntanos un poco. Pues ese es el capítulo final. Claro, pues hemos ido del Me alegro primero. Me alegro que me hagas esta pregunta. Mira, a mí, leyendo la historia... Me he leído todo el libro. Sí, de principio a fin, ya lo veo. Mira, mirando el capítulo dedicado a los odiadores, que está por el centro, Colomer, a ver, creo que es por el capítulo central, es tanto lo que se decían entre ellos, que a mí lo que ha pasado entre el director de la Academia y el director del Instituto Cervantes me parece una tontería. Lo que pasa es que se nos olvida lo fuerte que iban estos en el siglo XIX. Las instituciones, yo lo decía el otro día, están por encima de sus directores. Mira, yo que no soy nada ahí, por mí, en los 10 años que tuve han pasado 5 directores. Claro. Bueno, pues están las miserias de los hombres. La condición humana va por un lado. La condición humana y luego las instituciones que están por encima de ellos. Entonces, lo que sí es verdad es que, y esto lo digo siempre, pero yo es que creo que no ha quedado muy claro, el Instituto Cervantes se encuentra en los lugares donde no se habla español. Para promocionar el español y permitir a la gente que quiera aprender español acceder a ese aprendizaje. Y luego está la Real Academia, que está en los lugares donde se habla español y que están ahí como notarios que anotan, que toman, que dejan constancia de cómo evoluciona el español, que es orgánico, que está vivo y que nace, crece, se desarrolla y muere. Esto me suena a la frase que nos decía mi padre por la noche a mí y a mis hermanos, de cada mochuelo a su olivo, ¿no? Me estás diciendo que, claro, que cada uno tiene su parte de... Es así, pero luego está pues la condición humana, como tú bien decías, Lourdes. Es inevitable. Pues nos ha encantado entrar de alguna manera a la Academia, acercarnos a la Academia a través de tu libro, La RAE para lectores curiosos, que es el libro que María José Solano nos ha traído y del que hemos hablado. Nos queda lo de la inteligencia artificial, pero lo dejamos para la semana que viene, chicos. Bueno, ¿no? con las cosas buenas que traíamos hoy. Bueno, pues sí, pero sí, guardadlas, no se tira, aquí no se tira nada. Bueno, sí, pero claro, la gente nos necesitaba saber ya. Pero imagínate la de recursos naturales que estamos ahorrando, porque sabéis que estas consultas chorras que hacéis están desecando un riachuelo en algún sitio, ¿no? Y ahí dicen que vamos a tener un problema serio en muy poco tiempo. Con los centros de datos, por eso digo que en realidad estamos haciendo un favor al planeta. Pues ya está arreglado. ¿Ves que os vais más tranquilos? Sí. Álvaro Colomer, Jordi Costa, muchísimas gracias por estar un sábado más aquí en el Club de Cultura. Y María José Solano, muchísimas gracias también por haberte venido a la radio. Gracias por esta mañana. Gracias. Un beso. Chao. Adiós. Muy bien. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.